En este caso tenemos la poda de formación de una planta de 3 años que la vamos a formar en guyot simple. En la poda en verde del año pasado se dejaron 4 pámpanos para regular el vigor de los 2 que queremos usar para la formación de los pulgares, de forma que el entrenudo no sea muy grande. Entonces aquí vemos que tendríamos que dejar el pulgar con las yemas bien orientadas, la yema de rango 1 mirando para abajo, la yema de rango 2 mirando para arriba y podaríamos aquí. A este lado dejaríamos otro pulgar, también con las yemas bien orientadas, la yema de abajo tendría que mirar para abajo, sería esta, la yema de rango 2 miraría para arriba y podaríamos aquí. Y ahora tendríamos que seleccionar la vara de cualquiera de estos dos, como este es más débil, en este caso elegimos este para formar la vara y aquí hacemos un corte a corona. El año que viene cortaremos por aquí, con lo cual todas las heridas que hayamos generado aquí arriba no tienen importancia en el futuro de la planta. Y ataríamos la vara hacia este lado. Este es otro ejemplo de una planta de guyot de 3 años en el que en la poda en verde se dejaron 4 pámpanos para repartir el vigor y que los 2 sarmientos de los que vamos a continuar la formación tengan el entrenudo pequeño. Entonces en este caso vamos a hacer un pulgar a cada lado, en este y en este. Nos fijamos bien en la orientación de las yemas, dejamos la yema de abajo bien orientada para que pueda seguir el flujo de savia por abajo, contamos una más y cortamos. Y en este caso igual tenemos aquí este chuponcito que lo cortamos a yemas de la corona, dejamos la yema de abajo bien orientada para que siga el flujo de savia por aquí, dejamos una más y cortamos. Y en este caso podríamos formar la vara tanto de este como de este, el que nos resulte más fácil para girar. Cuando tenemos 2 opciones claras como esta, lo mejor sería atar una vara primero antes de cortar la otra, por si acaso se rompe al doblar. Este es el caso de una poda de una planta de 3 años en la que en poda en verde se dejaron 4 pámpanos para repartir el vigor. En este caso elegiríamos para formar los pulgares los 2 de abajo y tenemos 2 situaciones. En el pulgar de la derecha las yemas están bien orientadas y la yema de rango 1 mira para abajo, lo cual nos permite seguir el flujo de savia por ella. Entonces podaríamos a 2 yemas, podando por aquí, con lo que el año que viene tendríamos un pámpano que va a dar lugar al futuro pulgar que viene por aquí y un pámpano que dará lugar a la futura vara que sale hacia arriba. En el pulgar de la izquierda, en cambio, tenemos que la yema de rango 1 mira hacia arriba, con lo que si podásemos aquí no estaríamos siguiendo el flujo de savia si dejásemos el pulgar del año que viene en esta posición. En este caso tenemos 2 opciones, o podar a la ciega más 1, pero en esta planta la ciega viene aquí y se nos metería hacia la calle, y la otra opción, que es la que vemos más adecuada en este caso, sería podar a un pulgar de 3 yemas, dejando la yema de rango 2 para nuestro futuro pulgar, con un pámpano que crecería en esta dirección, y la yema de rango 3 para la vara que saldría aquí hacia arriba. Con lo cual respetaríamos en la continuidad de la planta el flujo de savia por abajo. Este es un caso de una cepa de 3 años en la que en la poda en verde del año pasado se dejaron 4 pámpanos para repartir el vigor. El resultado ha sido que la cepa se ha quedado con pámpanos de poco vigor, o sea, con sarmientos de poco vigor y poco diámetro, por lo que priorizando que la planta vaya desarrollándose pausadamente, vamos a hacer una poda solo a 2 pulgares. Tenemos que seleccionar bien la orientación de las yemas de los pulgares que vamos a dejar para que se siga el flujo de savia, y en este caso, como la yema de rango 1 de este sarmiento mira para arriba, tenemos 2 opciones, o formar el futuro pulgar a partir de la ciega o irnos a la yema de rango 2. Para no alargarnos en exceso y como la ciega está bien orientada, vamos a podar a la ciega más 1. De esta forma
El año que viene tendremos 2 pámpanos y el de abajo será el futuro pulgar y la vara la sacaremos del que salga por aquí. En este otro sarmiento haremos también una poda a la ciega +1, de forma que la yema que va a dar lugar al futuro pulgar también siga el flujo de savia por aquí y no nos alarguemos en exceso. Como solo vamos a podar a 2 pulgares de 2 yemas, la planta la podaremos por aquí.